Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Y tú no le hables para que se guarde de su camino. Y el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su mal camino, para que él se aparte, y él no se aparta, por su pecado morirá él, y tú habrás librado tu vida. Tú pues, hijo del hombre, hijo de Adán, di a la casa de Israel: vosotros habéis dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: así dice Dios, el Señor: vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de Adán, di a los de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará si él desobedece, y la impiedad del impío no le será estorbo si se vuelve de su impiedad. Si el justo peca, no podrá vivir por la justicia anterior. Aunque yo le diga al justo que de cierto vivirá, si él, confiado en su justicia, comete iniquidad, todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por la iniquidad que cometió. Y si yo le digo al impío: de cierto morirás, pero él se arrepiente de su pecado y practica el juicio y la justicia, si el impío restituye la prenda, devuelve lo que robó, camina en las ordenanzas de la vida, sin cometer iniquidad, de cierto vivirá y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados cometidos antes. Hizo juicio y justicia, de cierto vivirá. Sin embargo, los de tu pueblo dicen: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, por ello morirá. Y cuando el impío se aparta de su impiedad y observa el derecho y la justicia, vivirá. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgué, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Este pasaje, aunque un poquito extenso, nos presenta el hecho de que Dios, en primer lugar, no quiere que su pueblo perezca. Él quiere que el malo se vuelva de su mal camino, se arrepienta para poder vivir. Pero hay algo que a mí personalmente me atañe en este pasaje, algo que a mí me preocupa. Y por esto quiero hacer mención. Cada uno escucha el mensaje del Señor y se lo aplica a su vida según su necesidad. Pero para mí este pasaje dice algo posiblemente más fuerte de lo que te diga a ti al leerlo. Hijo del hombre, yo te he puesto por centinela sobre tu pueblo. Te he dado mis palabras, tú los vas a amonestar de parte mía. Si el impío
escucha la amonestación y se arrepiente, va a vivir. Pero si no quiere escuchar y no le presta atención y viene la destrucción, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado su alma. Pero si tú que eres el centinela, tú que eres el atalaya del pueblo de Dios, a quien Dios ha escogido para predicarle su verdad, si tú no les amonestas de mi parte y viene la destrucción y se los lleva, ellos van a morir por lo malo que fueron, pero yo voy a demandar la sangre de la mano tuya. Aquí es donde esto me atañe muy cercano, porque yo sé que Dios me ha llamado para ser atalaya y mensajero suyo. Cuando yo tenía tan solo 15 años de edad, estando aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, Dios me escogió y me llamó para ser un mensajero suyo. 15 años tenía. Mi experiencia es un poquito parecida a la del profeta Ezequiel. Aquí estamos leyendo el profeta Ezequiel. Si ustedes van al principio del libro de Ezequiel, dice en el capítulo 2, Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Y él me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, no temas delante de ellos, porque son casa muy rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo, un libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. El profeta Ezequiel fue llamado para dar un mensaje directo al pueblo de Dios. Y Dios le advirtió que su obra no iba a ser fácil. La mayoría de la gente no escucharía, porque eran gente muy rebelde. Pero de todos modos les dijo: vas a hablar mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Si no quieren escuchar, a lo menos no podrán decir que no tuvieron profeta de Jehová en medio de ellos. Personalmente, este servidor no se considera un profeta del Señor. Para ser profeta, uno tiene que tener el llamado a ser profeta. Yo nunca he recibido ni sueños ni visiones del Señor, pero sí he sentido el llamado de Dios a ser su mensajero, y Él me llamó de una forma muy directa. No puedo negar que fue Él el que me llamó al ministerio. Yo nací en la Argentina. Cuando tenía 13 años de edad, mi familia se trasladó a vivir aquí a Los Ángeles, California. Aprendí el inglés. Cuando uno llega piensa que nunca lo va a aprender. Pero como uno, en el caso mío estaba chico todavía, estaba jovencito,
Ya a los 3, 4 meses estaba entendiendo y a los 6 meses ya estaba hablando. Y el Señor me bendijo porque en solamente menos de un año, entre 6 y 8 meses, hice los 4 años de la secundaria, de la high school aquí en este país. Después que aprendí el idioma, cuando había venido de la Argentina, me habían puesto hacia atrás en el grado porque no entendía el idioma. Yo había terminado ya la escuela primaria y había hecho con 13 años allá en mi país el primer año de escuela secundaria y estaba cursando mi segundo año de secundaria cuando nos trasladamos aquí. Pero aquí me pusieron de vuelta en la escuela primaria, en la grade school, a aprender el idioma. Y una vez que aprendí el idioma, entonces me pasaron a la high school, pero venía atrasado con los demás muchachos. Y pedí poder avanzar y me lo permitieron, tomar los exámenes, estudiar por mi cuenta. Y bueno, no les voy a hacer larga la historia, quiero llegar a cómo Dios me llamó. Teniendo tan solo 15 años de edad, había terminado ya mi high school. La mayoría de los muchachos están comenzando casi a esa edad, a los 15. Yo había terminado ya mi high school. Les estoy hablando de hace muchos años atrás, porque ya, bueno, le estoy hablando de la década de los 60. De los 60. Por ser un joven hispano en este país y por haber terminado tan temprano mi carrera, me ofrecieron becas de estudio porque parecía un joven con buenas perspectivas. Mis notas eran notas altas. Y todo esto no lo estoy diciendo para que ustedes digan, mira, el pastor, qué inteligente. No, quiero llegar al punto de cómo a veces uno también puede ser rebelde contra el Señor. Yo reconozco que Él me bendijo y Él me estaba preparando para una carrera especial, un llamado de parte de Él. Pero yo no entendía eso. Sin embargo, como joven que era, quería servirle al Señor, pero a mi manera. Y al recibir invitaciones de universidades prestigiosas, de algunas de las universidades más importantes de este país, porque parece que les impresionó que un muchacho hispano con 15 años de edad tuviera un promedio de 4.0, o sea, de 10, diríamos en nuestros países, de todas mis materias, siendo tan jovencito, haber terminado la secundaria, y me mandaron a ofrecer becas de estudio. Mi deseo era estudiar medicina, tenía que hacer la premédica. No les voy a dar la lista de universidades que me aceptaron para ir a estudiar, pero algunas de ellas eran muy prestigiosas, como la Universidad de Harvard, como la Universidad de Yale. No sé qué vieron en mí por ser jovencito, pero yo había tomado la decisión de estudiar medicina y le había dicho al Señor, Señor, quiero ser un médico y quiero servirte a ti y quiero ir a estudiar para prepararme y llegar a ser un médico misionero, a ir a sanar a los enfermos. Y en esa mente joven que yo tenía, había escuchado como niño tantas historias de los misioneros en el África, que le dije, Señor, cuando me gradúe voy a ir de misionero al África, allá a sanar los enfermos del África. Yo asistía a la iglesia hispanoamericana. La iglesia hispanoamericana queda unas 10 millas de aquí, en el este de Los Ángeles. Allá lo que se llamaba antes la calle Brooklyn, ahora se llama César Chávez. ¿Okay? Pero antes se llamaba la Brooklyn. Un sábado, estando allí, el pastor Ángel de la Torre. ¿Hay alguien aquí que se acuerda del pastor Ángel de la Torre? Wow, veo varias manos. Veo varias manos. El pastor Ángel de la Torre era un pastor cubano, de pelo blanco, un pastor de experiencia y muy querido. Todos lo queríamos.
Él se daba muchos con los jóvenes también. Yo lo admiraba. Y un sábado, yo no sé lo que pasó, pero allí en esa iglesia, que en aquel entonces era la iglesia hispana más grande de todos Los Ángeles, en aquella época tenía unos 700, 800 miembros. Yo me acuerdo que estaba sentado en el balcón. Allá arriba, la iglesia es grande abajo y luego tiene un balcón muy grande también. Y yo estaba sentado en la primera fila arriba del balcón. Yo no recuerdo qué fue lo que el pastor Ángel de la Torre predicó ese sábado. No lo recuerdo, la verdad. Pero sí recuerdo el llamado. Y lo recuerdo vívidamente, como que hubiera sido ayer. Después de él predicar, él hizo un llamado a los jóvenes que querían servirle al Señor. Yo quería servirle al Señor. Y en mi corazón dije, sí, Señor, tú puedes contar conmigo. Yo me voy a ir a preparar para servirte a ti, como un misionero en el África. Pero entonces el pastor de la Torre, que estaba al frente haciendo el llamado, esa iglesia estaba llena de gente. No es tan grande como esta, pero es más larga y más angosta. Esta es como redonda, ¿verdad? Pero esa es una iglesia grande y allá el balcón estaba en la parte de atrás arriba. Y el pastor de la Torre dice, yo no estoy llamando simplemente a todos los que quieren servirle al Señor, porque toda esta iglesia respondería al llamado. Yo sé que todos ustedes quieren servir al Señor. Estoy hablando a los jóvenes que quieren dedicar su vida a Cristo para servirle y que quieren aceptar el llamado de Cristo para ser pastores. Inmediatamente en mi mente yo dije, eso no es para mí, porque yo voy a ser un doctor. Y en el momento en que yo pienso esto en mi mente, ese llamado no es para mí, el pastor de la Torre desde allá en el púlpito, y yo estaba allá atrás, dice, y si tú estás diciendo en tu mente, esto no es para mí, piensa dos veces porque Dios te puede estar llamando. Eso me impactó porque era como que estaba repitiendo mi pensamiento el pastor desde el púlpito. Pero yo dije en mi mente, Señor, tú sabes que te voy a servir y tú sabes que quiero ser un misionero y quiero ser un médico misionero. Y el pastor de la Torre agrega desde el frente, puede ser que tú estés diciendo en tu corazón, Señor, yo te voy a servir. Quizás voy a ser un médico misionero. Cuando el pastor de la Torre dijo eso, miren, mi corazón comenzó a latir, pero a latir bien fuerte. Era como que me estuviera leyendo los pensamientos. Y entonces dijo, pero no digas, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra vez, yo dije en mi corazón, Señor, tú sabes que quiero servirte, pero no quiero ser pastor. Y como que fuera un rayo desde el frente, la voz del pastor Ángel de la Torre dice, y no digas, no quiero ser pastor. Porque si Dios te está llamando, ¿quién eres tú para negarte? Era tan directo. Era como que cada frase de mi pensamiento la estuviera leyendo. Yo sabía que él no podía leer mi pensamiento, pero sabía que el Espíritu de Dios guía los pensamientos de sus siervos. Por eso temía más y por eso temblaba más. Comencé a temblar. Porque yo no quería ser pastor y de verdad no quería ser pastor. No les voy a decir por qué, pero de verdad no quería ser pastor. Y cuando esto comenzó a ponerse de esta manera, yo de verdad estaba temblando. Y el pastor de la Torre seguía llamando. Comenzaron a bajar
varios jóvenes. Casi la mayoría de los jóvenes nos subíamos allá arriba del balcón, porque allá podíamos cuchichear un poquito sin que nos vieran, ¿verdad? No era bueno eso, pero ustedes saben cómo somos los jóvenes a veces. Y yo vi que algunos de mis compañeros estaban bajando, otros pasaban que estaban abajo. Y al ratito toda la parte de adelante de la iglesia se había llenado de jóvenes que estaban respondiendo al llamado del Señor. Eran muchos. Y el pastor estaba diciendo: no estoy llamando a todos, después voy a llamar a otros, pero ahora estoy llamando a los jóvenes que sienten el llamado de Dios para prepararse como pastores y para ser ministros del Señor. Yo no me paré, me quedé sentado. Y en mi mente le dije al Señor, porque ya estaba un poquito nervioso: Señor, si tú me llamas, yo estoy dispuesto a servirte, pero tú no me puedes obligar a que sea un pastor. Pero tampoco quiero decirte que no. Si de verdad tú me estás llamando, déjamelo saber. Y al haber dicho eso en mi mente, porque no lo dije en voz audible, solo en mi mente, el pastor de la torre comenzó a mirar así. Y comenzó a mirar. Y miró para el balcón. Y mirando hacia el balcón, dice: allá hay un joven a quien Dios está llamando. Yo les digo que en ese momento era como que Dios en persona me estuviera señalando. Pero todavía me resistí. Por eso cuando leo aquí que Dios le dijo a Ezequiel: y tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde tú como la casa rebelde. Yo entiendo lo que Dios le dijo a Ezequiel, porque todavía cuando yo le dije: Señor, si de verdad tú me estás llamando, déjamelo saber. Y el pastor dice: allá en el balcón hay un joven a quien Dios está llamando, baja. Pero así. No es que él me estuviera viendo, porque era demasiado lejos y allá arriba del balcón no creo que él veía mi rostro, pero lo dijo de esa manera, como que Dios realmente, no como que, sino así como era, que Dios me estaba llamando. Pero aún así me resistí, le dije: no me puedes obligar. Y cuando yo dije eso, escuché la voz del pastor de la torre que decía: Dios no te puede obligar, pero no serás nunca feliz si no respondes al llamado que Dios te está haciendo. Solo serás feliz si cumples el plan que Dios tiene para con tu vida. Para entonces yo ya estaba un poquito molesto con el Señor, porque de verdad sentía que me estaba doblando el brazo. Y le dije: Señor, si es cierto que tú me estás llamando, llámame otra vez. Era como un desafío. Yo quería estar seguro que esto no era un juego de mi mente o que mis oídos me estaban engañando. Ya el pastor había terminado su llamado y yo se los estoy resumiendo. Él llamó a otros, llamó a señoritas, porque no podía llamar a las señoritas para ser pastores, porque en aquella época no se acostumbraba a que las damas estudiaran para pastores. Y hasta el día de hoy, en la mayoría de las iglesias conservadoras, los pastores son hombres, ¿verdad? Pero miren, ya estaba lleno de jóvenes ahí abajo. Y el pastor dice: bueno, voy a orar por todos ustedes que han hecho esta decisión tan importante en su vida. Y yo le acababa de decir al Señor:
Señor, si tú de verdad me estás llamando, llámame otra vez. Y cuando el pastor se iba a arrodillar para orar, hizo así. Me acuerdo todavía su movimiento. Hizo así. Había también una baranda, pero más alta que esta en la iglesia. Él se apoyó en la baranda e hizo así. Y de pronto se levantó y dijo: voy a llamar otra vez. Les aseguro que allí ya no pude más. Me paré y pasé. Me acuerdo los rostros de mis compañeros, de mis amigos en la iglesia. La mayoría de mis amigos habían pasado al frente. Les digo una cosa, que yo sepa, no hay ninguno de ellos que hoy en día son pastores. Respondieron al llamado, pero que yo sepa, puedo estar equivocado, pero sí les puedo decir por nombre por lo menos unos 20 de los que pasaron y ninguno de ellos es pastor. Pero para mí fue tan directo el llamado de Dios que no me pude resistir y venía llorando. Eso cambió totalmente el curso de mi vida. Lo cambió por completo. Ya no había medicina, ya no había universidades prestigiosas. Ahora tenía que ir a prepararme a un colegio donde el Señor me mandara. Ya no había becas, porque para estudiar para pastor no había becas. Tenía que costearme mis propios estudios. Mis padres, recién venidos a este país, tenían trabajos muy humildes. Mi padre ya era mayor. Cuando nos trasladamos a este país, mi padre tenía 66 años de edad. Y mi madre también era mayor, más de 55, 56 años. Se llevaban 10 años con mi padre de diferencia. Sus trabajos eran muy humildes. ¿Saben dónde trabajaba mi mamá? Trabajaba de ayudante de limpieza aquí en un hospital convaleciente en la calle Verdugo que se llama el Royal Oaks, a donde está Beni Rodríguez. Ahí trabajaba mi madre, allí. En aquella época ganaba $1.19 la hora. $1.19 la hora. No tenían para que yo fuera a estudiar y costearme mis estudios. Cuando yo salí de la iglesia ese día, me fui a la casa del pastor Pedro Geli. El pastor Pedro Geli era un pastor a quien yo quería mucho y me pasaba mucho tiempo estudiando la Biblia y el espíritu de profecía con él. ¿Algunos de ustedes se acuerdan de Papá Geli? Muchos de ustedes. Bueno, él también marcó mi vida, porque gracias a él yo aprendí muchas de las cosas que son muy caras a mi corazón. Pero cuando yo llegué a la casa después del mediodía, después de la comida, fui a la casa de él el sábado por la tarde. Él me estaba esperando y con una sonrisa amplia en su rostro me dijo: te tengo un versículo, Hugo, para ti. Y entonces me buscó este versículo. Jeremías 27, y me lo leyó allí al entrar en su casa. Jeremías capítulo 20 y versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cómo sabía este hombre la lucha que yo había tenido? ¿Cómo podía él saber esa lucha que yo tuve con el Señor diciéndole que no y él llamándome
y hasta leyendo mis pensamientos y dejándomelo saber a través de ese pastor. Miren, años más tarde, cuando yo me casé, muchos años más tarde, bueno, no tantos, yo tenía 15 entonces, me casé a los 21 años. Que todo fue muy temprano en mi vida. Ya para los 21 años yo ya tenía 3 años de estar de pastor. Mi primera iglesia fue aquí en Glendale, de pastor de jóvenes aquí en la iglesia de la Broadway, con 19 años de edad. Me fui a estudiar teología y cuando regresé aquí me inicié en el ministerio. Pero a los 21 años, cuando me casé, nos fuimos de luna de miel con Mabel, mi esposa, hacia el norte de California. Íbamos hacia Lake Tahoe a pasar unos días allá. Me casé en pleno enero, el día de mi cumpleaños, el 5 de enero. Y se nos hizo muy romántico ir allá a meternos en una cabina con nieve a Lake Tahoe, ¿verdad? Pero de camino para allá pasamos por San José, California, e hicimos una parada en nuestra luna de miel y fui a visitar al pastor Ángel de la Torre. Lo queríamos, tanto mi esposa como yo. Digo lo queríamos porque ya duerme en el Señor. Pero pasamos por su casa. Él había bautizado a mi esposa. Era su pastor muy querido. Y para mí, pues había sido el hombre que Dios utilizó para llamarme al ministerio. Ahora yo ya era graduado, ya estaba de pastor, ya tenía 3 años de estar de pastor y pasamos por su casa. Y yo le hice la pregunta: pastor, ¿usted se acuerda de ese llamado en el cual yo pasé hace tantos años atrás? Y él me dijo: sí, me acuerdo. Le digo: pastor, ¿y usted siempre llamaba de esa manera? Y me dijo: fue la primera vez en mi vida y la última. Nunca más hice un llamado así. Siempre hago llamados, pero nunca llamé así directo a jóvenes que quisieran prepararse para el ministerio. Y yo le dije: pastor, usted sabe que yo fui uno de los que pasé ese día y ahora soy un ministro del Señor. Aquí estoy. Vengo a pedirle que usted me dé la bendición, ya que usted fue el instrumento que Dios utilizó. Quiero que usted ore por mí para que el Señor me bendiga en mi hogar, en mi familia, que me bendiga en este ministerio al cual el Señor me ha llamado. Volviendo un poquito atrás en la historia, cuando el pastor Heli me dijo esto, lee este versículo: me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Cómo podía saber el pastor Heli de que yo estaba luchando allí con el Señor? Para decirle que no estaba luchando, pero él me sedujo y me dobló el brazo y fue más fuerte que yo y me venció. Tuve que decirle que sí. Pero saben, poco me imaginaba yo que la experiencia de Jeremías iba a ser también mi experiencia. Allí mismo en Jeremías capítulo 20, leí el versículo 7. Pero si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta cuán de cerca esto esboza mi propia experiencia en el ministerio. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día me he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, para burla, para escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él. Ya no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude, porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si yo claudicaría. Quizás se engaña, decían.
y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Lo que acabo de leer es mi propia experiencia. No voy a entrar en los detalles de mi vida, pero mi predicación ha sido para afrenta, para escarnio y para burla de muchos. Y más de una vez dije, no voy a seguir predicando. No puedo seguir haciendo, porque es para afrenta, es para división, es para escarnio. Traté de dejar, pero no pude, porque había un fuego en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y así Dios me promete en este pasaje que todos los que te escarnecen, todos los que te denuncian, todos los que miran a ver si te vas a echar atrás y si vas a claudicar, y los que se levantan contra ti y te persiguen tropezarán. Bendito sea el nombre del Señor, que hay promesas aún para los débiles como yo. A Jeremías fue a quien Dios le dijo, Jeremías capítulo 1 y versículos 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que naciones te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Elena de White dice que cuando Dios llamó a Jeremías tenía 15 años de edad. Era un niño. A la misma edad me llamó a mí, a los 15 años de edad. Señor Jehová, no sé hablar, soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Yo sé que fue Dios quien me llamó a predicar el evangelio, siendo tan solo un niño de 15 años. Por eso no tengo miedo de predicar la verdad, porque Él me dijo, vas a predicar lo que yo te dé, aunque no quieran escuchar. No temas, porque yo estoy contigo. Yo seré para ti un poderoso gigante, dice el Señor. Pero saben, la tristeza más grande de un siervo del Señor es ver que cuando predica, muchos de los que escuchan el mensaje no se dan cuenta de la urgencia del mensaje y de la necesidad de tomar decisiones. No entienden que uno, si bien es un ser humano, pecador, defectuoso, sin embargo, Dios es quien guía a sus siervos y quien pone palabras en su boca. Y Dios ha guiado mi ministerio y me lo ha demostrado vez tras vez que ha estado conmigo. Las cosas que han sucedido en mi ministerio son tremendas. Debiera haber abandonado muchas veces este ministerio. Y no solamente eso, sino que aquellos que dirigen la causa de Dios me retiraron del ministerio. Me dijeron que ya no iba a predicar nunca más. Y yo dije, ya no voy a predicar más. Ya no hablaré más en tu nombre. Pero no pude, hermanos, no pude. Había un fuego dentro de mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Por eso predico. Por eso me propuse que nunca voy a predicar un sermón sin hacer un llamado.
Y algunos pueden preguntarse, pastor, ¿por qué cada vez que usted predica, donde quiera que usted está llamando a la gente? Pero si lo hace todos los sábados, ¿qué no es suficiente hacerlo una vez por mes? Si es la misma gente que viene. Yo le prometí al Señor que yo iba a ser su mensajero y que Él iba a poner palabras en mi boca. Y Él lo ha cumplido. Y nunca ha habido en todo mi ministerio un solo llamado en el cual a lo menos una persona no se entregara a los pies de Cristo Jesús. Le doy gracias al Señor por eso, pero déjame decirte, si Dios ha guiado mi vida, Él también ha guiado la tuya. Y el hecho de que tú estés aquí en esta noche no es casualidad. Dios dispone nuestros pasos, Él guía nuestro camino. Él nos enseña por donde debemos andar, y si nosotros no somos rebeldes, Él hace la obra en nosotros. Y el hecho de que tú estés aquí en esta noche es porque realmente Dios te trajo, no es casualidad. Tú puedes decir, no, yo no creo en eso, yo pienso que sucede porque yo tomé la decisión de venir. Es cierto, Dios no te obligó a venir, tú tomaste esa decisión. Pero hay un Dios en los cielos que guía la vida de los seres humanos. Si no, ¿cómo podemos explicar que más de 150 años antes que Ciro, el rey persa, naciera, Dios lo había llamado por nombre y había escrito en el profeta Isaías: antes que nacieses te conocí, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, te escogí para ser libertador de mi pueblo. ¿Saben? Cuando Ciro, que no era cristiano sino un rey pagano, sitió la ciudad de Babilonia, desvió el curso del río Éufrates, como cuenta la historia, en la caída de Babilonia. El profeta Daniel, que estaba en Babilonia, estaba dentro de la ciudad. El sitio duró varias semanas. Y él tenía en su posesión los rollos del profeta Isaías que había escrito 150 años antes. Él había traído los rollos de Jeremías, lo que estamos leyendo ahora, este libro, lo dice el libro del profeta Daniel, que él miró en los rollos del libro de Jeremías lo que Dios había profetizado, que iban a durar las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Y cuando se acercaba la fecha que se iba a cumplir esta profecía, él comenzó a investigar y encontró en los libros del rollo de Isaías el nombre de Ciro, por nombre. Nadie podía dudar que eso se había escrito 150 años atrás, porque Daniel, que para entonces tenía más de 80 años, había traído esos rollos desde Jerusalén cuando él tenía 18 años de edad. Y ahora tenía 86 años de edad. O sea, hacía 70 años antes. Y Ciro, cuando conquistó Babilonia, tenía solo 36 años de edad. Daniel había tenido en su posesión esos rollos por 70 años y estaban con él escritos a puño y letra sobre cuero de animales de años atrás. Cuando él los consiguió a los 18 años, al ser llevado deportado de Jerusalén a Babilonia, esos rollos ya estaban en posesión de su familia, que eran sacerdotes del Dios Altísimo desde los tiempos de sus abuelos. Él sabía eso, y al ver, y ustedes lo pueden leer en el libro de Isaías, les leo un versículo solamente para que ustedes vean que hasta el nombre de Ciro está mencionado. En el libro de Isaías,
en el capítulo 45 y el versículo 1, y este no es el único pasaje donde se lo menciona. Vamos a leer desde el 44, versículo 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Isaías 44, 24. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, el que cumple el consejo de sus mensajeros, el que le dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y a tus ríos haré secar. Que le dice a Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decirle a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios le puso el nombre a Ciro 150 años antes que naciese, porque lo que estamos leyendo se cumplió en el año 686 antes de Cristo, la caída de Jerusalén. Pero 70 años más tarde, en el año 538 antes de Cristo, vino la caída de Babilonia. Pero el libro del profeta Isaías se había escrito en el año 750 antes. Y ustedes pueden leer que fue en tiempos del rey Usías, y pueden ver cuándo reinó el rey Usías sobre Jerusalén. 750 antes de Cristo, y se cumplió 200 años más tarde. O sea, más de 150 años antes que naciera Ciro, Dios le puso nombre, lo llamó por nombre, le dijo: tú vas a dar el decreto para reedificar y restaurar la ciudad de Jerusalén. Mira la promesa: yo iré contigo, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Todo eso se cumplió en la vida de Ciro. Las puertas de bronce eran las de Babilonia, los cerrojos de hierro eran los portones de Babilonia y las compuertas. Ahí dice que dice a los ríos, secaos. Eso hizo Ciro. Hizo secar el curso del río Éufrates para meterse por debajo de las compuertas y tomar la ciudad. Todo esto lo profetizó Dios decenas, centenas de años antes. Por eso yo no tengo duda alguna que el que te conoció a ti antes de que tú hubieras nacido tenía previsto este día que tú estuvieras aquí. Y tú dices: pastor, eso es fatalismo. Eso es pensar que ya nuestra vida está escrita de antemano. Mira, yo no creo que Dios determina nuestros hechos. Él nos ha dado libre albedrío. Por eso Él dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, para que Jehová tu Dios te bendiga la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella.
Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo, por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti, prolongación de tus días. Si tú quieres que te vaya bien, si tú quieres vivir tú y tus hijos contigo, tienes que escuchar la voz de Dios. Y Él dice: he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Si Dios te dice que tienes que escoger, es que Él no determina tu destino. Hay personas que creen que ya nuestro destino está escrito en las estrellas o escrito en un libro, o que ya Dios tiene predeterminado cada cosa que nosotros vamos a hacer. Mira, Dios es omnisciente. Eso quiere decir todo lo sabe. No hay nada que Dios no sepa. Él conoce aún las decisiones libres de sus hijos antes que ellos las tomen. Tú me dices: pastor, pero esto es tan difícil de comprender y de aceptar. Para mí también. Yo lo creo porque Dios lo dice en su palabra, porque está escrito en la Biblia. Por eso lo creo. Por favor. La única explicación que yo tengo para todas las profecías de la Biblia y cómo Dios llama por nombre a las personas, como le dice a Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu madre, antes que salieses a la luz, ya te había escogido por profeta a las naciones. Cuando yo leo que Dios escogió a Ciro mucho tiempo antes, es porque Dios conoce el fin desde el principio. Y déjame decirte, tú y yo fuimos escogidos por la misericordia divina para ser herederos de salvación. Dios te trajo aquí para que conozcas su verdad. La decisión finalmente va a ser tuya. Nadie te puede obligar. Nadie te puede doblar el brazo. Pero hay un Dios todopoderoso que te llama a seguir su camino. Y a mí me mandó como mensajero suyo. Ya sea que lo aceptes o no, yo estoy aquí en esta noche porque yo sentí el llamado de Dios en mi vida, y aunque no quería, acepté ese llamado. Y a través de ese llamado que Dios me dio, yo te hago el llamado a ti en esta hora. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué cosa? La vida, para que vivas, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días. Mira, esto es muy sencillo. La salvación es un acto de Dios. Él es quien salva. Él ha hecho toda provisión para que cada ser humano pueda ser perdonado y pueda recibir la salvación y la vida eterna. No hay nada más que Dios tenía que hacer para que tú y yo seamos salvos. Él pagó el precio de nuestra deuda. Él envió a su Hijo amado, su único Hijo, a este mundo para que por Él tengamos vida eterna. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo, que es el más conocido y el más amado de toda la Biblia, no termina allí. Siempre lo citamos y ahí paramos, pero miren lo que sigue diciendo San Juan, capítulo 3.
Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amigo, para perderte no tienes que hacer nada. Ya todos estamos condenados, como hemos visto ya esta semana. Todos estamos bajo la condenación del pecado. No hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo a este mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree, el que le acepta, el que le recibe no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado. Para perderse no hay que hacer nada, absolutamente nada. Solamente haber nacido en este mundo. Y tú dices, pero eso es injusto, nomás porque yo vine a nacer en este mundo ya estoy condenado. ¿Yo qué culpa tengo de que mis padres sean pecadores? ¿Qué culpa tenemos los habitantes del planeta Tierra de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, hayan escogido el pecado? Y así el pecado se pasó a todos los hombres. ¿Por qué tuve que nacer en este mundo? ¿No te has pensado alguna vez? ¿No has pensado esto? ¿Por qué vine a nacer en este mundo de pecado? ¿Por qué no me tocó nacer en otro mundo donde no hay pecado? Es cierto que no es justo que nosotros hayamos nacido en un mundo de pecado y que traigamos el pecado en nosotros, pero también es cierto que no es justo que un hombre puro y santo, inocente y sin pecado tuviera que morir para pagar la deuda de todos nosotros. Eso tampoco es justo. Pero ese es el amor de Dios. Mira, tú puedes decir, es que yo no estoy contento con que sea pecador y haya nacido en un mundo pecador. Pero puedes estar contento de que Dios envió a su Hijo a este mundo y que no tienes que perderte. Porque Él entregó a su Hijo para tu salvación y la mía. Los designios de Dios, las cosas como Él las ha permitido, no las entendemos. Mira, Dios creó todos los seres que Él creó con libre albedrío. Él no nos hizo autómatas, no nos hizo robots. Él nos podría haber hecho y programado para que lo único que pudiéramos hacer era amarle, obedecerle y hacer su voluntad. Como se programa una computadora, podría haber programado nuestro cerebro para que lo único que pudiéramos hacer es decirle, Señor, yo te amo, y obedecerle. Pero Él no nos creó de esa manera, nos creó entes libres. Nos creó con la facultad de escoger. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y porque Dios es amor, Él crea seres inteligentes que puedan ser objetos de su amor. Nos creó para amarnos. Para eso nos hizo, para amarnos. Pero el amor engendra amor. Cuando uno ama a otra persona, ese amor engendra amor, y así nos hizo Dios. Su amor había de despertar amor en nosotros para con Él. Pero fíjense bien de esto: para que el amor sea verdadero, para que el amor sea genuino, para que el amor sea en verdad amor, tiene que ser espontáneo y no obligado. Tiene que nacer del corazón y no ser impuesto. Tú no puedes obligar a otra persona que te ame. El amor tiene que nacer del corazón. Por eso Dios no nos hizo obligados.
Él nos hizo seres libres. Y nos dio la facultad de amar y ser amados, y nos dio la facultad de obedecer o de desobedecer. Porque así nos hizo, con libertad, para que en plena libertad pudiéramos escoger amarle y servirle. No nos programó. Ahora, cuando Dios nos creó, Él se estaba jugando el riesgo que una de esas criaturas que Él creaba se rebelaran contra Él, porque los hizo libres. Nos hizo a todos, a los ángeles que Él creó, a los habitantes de otros mundos, porque la Biblia dice que hay muchos habitantes en muchos mundos y aún en otras galaxias. Hay habitantes, hay vida en el universo aparte del planeta Tierra. No solamente en el cielo con Dios y los ángeles, sino que hay vida inteligente en otras galaxias. La Biblia nos lo confirma. A todos los seres que Dios creó les dio libre albedrío, al igual que los ángeles. Pero al crearnos con libertad, para Dios la libertad es tan importante, es tan vital, es tan grande esa libertad para Dios. Y Él respeta tanto la libertad del ser humano, que Él se jugó el riesgo de crear seres libres con tal de poder amarlos y que ellos lo amen a Él espontáneamente, porque escogemos amarlo. Claro, en ese riesgo Dios sabía de antemano que iba a haber seres que se iban a rebelar contra Él, porque les dio libertad. Algunos dicen, pero ¿y por qué el diablo fue creado por Dios? ¿Por qué Dios creó a Satanás? Miran, Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel perfecto como todos los demás ángeles. Así enseña la Biblia. Ahí mismo en el libro del profeta Ezequiel dice que Dios lo creó perfecto. Lo hizo un ángel sabio, hermoso. Pero le dio libertad de escoger. Y Lucifer, como se llamaba ese ángel perfecto, escogió mal. En lugar de escoger la vida, escogió la rebelión. Y como resultado de eso entró el pecado en su corazón. Ahora, ¿por qué Dios lo creó? Algunos dicen, ¿por qué cuando el diablo pecó no lo destruyó de inmediato? Bueno, eso es muy fácil de responder. Si Dios lo hubiera destruido, los demás ángeles que no pecaron hubieran dicho, oh, esto es lo que pasa cuando uno desobedece a Dios, te aniquila. Y de ahí en adelante ya no hubieran servido a Dios por puro amor, sino por miedo, por temor. Por eso Dios no podía aniquilar a Satanás, tenía que dejarle que él mismo desarrolle lo que es el pecado para mostrar cuán horrible es, para que el ser humano, para que todos los seres creados entendieran lo terrible del pecado y no quisieran hacerlo por su propia elección, por conocer los resultados trágicos del pecado. Por eso Dios permite que Lucifer siga operando, que Satanás siga haciendo lo que él hace, hasta que quede claro en la mente de todos los seres creados a dónde lleva la rebelión y el pecado. Alguno pudiera preguntarse, pero cuando Dios estaba creando los ángeles y Él sabía de antemano que estos iban a pecar, ¿por qué no creó nomás los que iban a ser buenos y no hubiera creado los que iban a rebelarse contra Él? ¿Quién lo iba a saber si solo Él lo sabía? Digamos que Dios está creando y dice, voy a crear a este ángel, y ahora voy a crear a este ángel, y ahora voy a criar a este. Pero al llegar a este, dice, no, este no lo voy a hacer, porque este más adelante se va a rebelar contra mí. Lo paso por alto, déjame crear el próximo. Y voy a crear este otro ángel y este, pero este no, porque yo sé que este se me va a revelar. Déjame seguir con otro. ¿Por qué no hizo eso Dios? ¿Quién lo iba a saber? Porque Dios tiene que ser leal consigo mismo y con su creación. Porque Dios no es un farsante. Porque Dios tiene integridad consigo mismo. Porque si Él no tiene integridad consigo mismo, ¿qué clase de Dios es Él? Por eso al crear los seres que Él creó, los tienes que crear a todos libres. Aún aquellos que un día se iban a rebelar contra Él.
los crea por amor. Miren, aunque Dios sabía que iba a venir la rebeldía, tarde o temprano en el universo al dar libertad, Él de todos modos escogió crearnos con libertad para garantizar el amor por toda la eternidad. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Algunos no entienden el plan de Dios. Pero en ese plan infinito, Dios ya tenía provisto que algún momento en la historia del universo iba a entrar la rebelión. Y por eso Él hizo provisión de antemano. El plan de redención de la raza humana no es algo que Dios lo pensó después, cuando le vino la emergencia, no. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 16 nos declara que ese misterio estaba oculto con Dios, desde edades eternas fue revelado a su debido tiempo. Dice Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí había un misterio que estaba mantenido oculto desde edades, desde tiempos eternos. No podemos retroceder en la eternidad porque nuestra mente finita no lo entiende. Pero allá en esos eones de edades eternas, cuando Dios comienza a crear, había un misterio que estaba oculto. Y ese misterio que solo Dios conocía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese misterio era que ya habían hecho un pacto, que cuando viniera la necesidad, había un plan de emergencia, un plan de salvación para cuando entrara el pecado. Y ese es el plan de salvación, el evangelio, dice aquí. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, que sería revelado a su debido tiempo por las escrituras de los profetas. Amigos, el plan de redención es así de sencillo. Dios te da una nueva oportunidad. Pecaste. Pero si no quieres seguir pecando, porque tú dices que yo no escogí pecar, así nací con esa debilidad, así me hicieron mis padres, ¿qué culpa tengo? Dios te da una oportunidad. No solamente te perdona los pecados, pero Él está dispuesto a que comiences una página en limpio en tu vida, pero también darte el poder, la fuerza y la posibilidad de obedecerle por puro amor. Pero tú tienes que querer, tú tienes que escoger. Escoge la vida, porque Él es la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en Primera de Juan, en el capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, nos dice en el versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que tú seas salvo. Él no quiere que ninguno perezca. Escribiendo a Timoteo, el apóstol San Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 2, nos dice en el versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que cuántos sean salvos? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Tú dices que mis caminos son torcidos? ¿Tú dices que es injusto haber nacido en este mundo y que Dios nos obliga a vivir una vida santa cuando somos pecadores, que no podemos, que estamos luchando contra lo imposible, que traemos el mal dentro de nosotros y por más que querramos no podemos vencer? Dice Dios, ¿tú crees que mis caminos son injustos? Escucha, hijo de hombre, yo hoy te ofrezco el perdón, te ofrezco la vida eterna. Yo pagué tu deuda. Y tú dices, ¿y por qué había que pagar la deuda? Porque Dios no solamente es amante y misericordioso, Dios también es responsable de hacer justicia en el universo. Escucha bien, si nosotros que somos hombres queremos que se haga justicia, ¿cuánto más Dios, que es Dios y es responsable de la justicia en el universo, tiene que hacer justicia? Si Dios dijo que la paga del pecado es la muerte, Él no puede disculpar así, porque sí, al pecador. Decir, mira, te perdono, te doy una nueva oportunidad, no te preocupes, vamos a olvidar todo aquello. ¿Tú no quisieras eso? Cuando la justicia tiene que ser hecha, cuando te han hecho a ti un agravio, tú quieres que el juez diga, vamos a olvidarlo, borrón y cuenta nueva, déjalo así. No, tú quieres que se haga justicia si te ha hecho una injusticia. Imagínate que un hombre ha violado a tu hijita y después de violarla sexualmente, abusarla, la mató miserablemente y la dejó tirada por allá, y se encuentra y se descubre que ese es el hombre asesino de tu propia hija. ¿Cómo pensarías tú de un juez que llegue a la corte y después de demostrarse las pruebas que este es el asesino de tu hija diga, ¿sabes qué? Te voy a dar una nueva oportunidad, te voy a dejar ir libre, no más que no lo vuelvas a hacer más? ¿Te gustaría? ¿Por qué no? Porque no es justo, ¿verdad? Porque no es justo. Si nosotros que somos humanos, malos y pecadores, tenemos sentido de lo que es justo, porque eso lo puso Dios en el corazón del ser humano, la justicia, ¿cuánto más Él? Por eso Él no podía disculpar el pecado. Por eso no lo podía pasar por alto. Algunos dicen, pero ¿y qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a Dios y engendra en sí mismo la destrucción, porque Dios es la vida. Y el que a sabiendas y el que por su propia voluntad se separa de la fuente de la vida va a cosechar la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha hecho un plan de salvación. Y Él quiere que tú y yo seamos salvos. Por eso Él tiene que pagar el pecado del hombre. Él no lo puede disculpar porque eso no sería justo. Cualquiera que diga que Dios es injusto porque perdona al pecador, solamente tiene que pensar en el Hijo de Dios y cómo Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que Él fue maltratado, fue vilipendiado. Todo lo que a nosotros nos costaba, nos tocaba pagar por nuestro pecado, Dios lo cargó sobre Él. El libro de Isaías, que como ya vimos se escribió 750 años antes de Jesucristo, lo pone de una manera tremenda. Y saben, si ustedes no creen que en verdad la Biblia es inspirada por Dios, pues deben investigar un poco más, porque les voy a decir, el libro de Isaías se encontró entre los rollos del Mar Muerto que se encontraron en el año 1957 en unas cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto. En jarrones de barro allí estaban los rollos escritos que datan de 200 y 300 años antes del nacimiento de Cristo. Y entre esos libros, que hoy en día se encuentran en el Museo del Libro en la ciudad de Jerusalén,
se encuentra el libro completo de Isaías, y yo personalmente fui a ese museo y leí con mis propios ojos las palabras que vamos a leer ahora en Isaías 53. Se escribieron 750 años antes de que Cristo naciera, pero miren cómo describe lo que Dios iba a hacer en Jesús. Versículo 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo, para que le decíamos: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Arrestado y juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y cuando haya puesto su vida en sacrificio por el pecado, verá linaje, prolongará sus días. La voluntad del Señor será prosperada en su mano. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho. Con su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. En este capítulo 53 de Isaías hay por lo menos 30 predicciones que se escribieron 750 años antes de que Cristo naciera, y cada una se cumplió al pie de la letra. Miren, Cristo fue contado con los transgresores. Le pusieron 2 malhechores, 2 ladrones, uno a cada lado de su cruz. Pero nunca hizo engaño ni hubo maldad en su boca. El mismo Pilato dijo: inocente soy de la sangre de este justo. Cuando fue llevado ante los que lo acusaban injustamente, Herodes le dijo: mira lo que te acusan, ¿no te defiendes? Y la Biblia dice: enmudeció y no abrió su boca. Hasta dice que oró por sus transgresores, por aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También dice en este mismo pasaje: se dispuso con los impíos su sepultura. Sí, habían dicho: este lo van a enterrar con los sinvergüenzas, pero a la hora de morir, con los ricos fue en su muerte, porque lo enterraron en el sepulcro de José de Arimatea, un hombre rico. Cada detalle de su vida estaba predicho. Pero lo que me impresiona de este pasaje es que dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, Dios hizo justicia.
Si alguno cree que Dios es alcahuete, si alguno cree que Dios pasa el pecado livianamente, si alguno puede pensar quizás de que Dios nos perdona porque yo me arrepiento y porque le pido perdón, se equivoca tremendamente. Dios no te perdona solamente porque tú te arrepientes, es cierto. Él necesita ver el arrepentimiento para darte la vida eterna, porque Él no va a inmortalizar el pecado con seres humanos que quieran seguir pecando. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Pero déjame decirte, no es el arrepentimiento lo que hace posible tu perdón. Lo que hace posible que Dios te perdone es que Él pagó la deuda. Él cargó el pecado de todos nosotros sobre su propio Hijo. Cualquiera que diga que Dios no es justo porque deja ir libre a un hombre inocente, porque le dice al pecador, yo te perdono, vete y no peques más, no sabe lo que está hablando si cree que Dios es un alcahuete, que Dios es un viejito tan bonachón que a todos los perdona. Dios no perdonó el pecado, lo cargó sobre su propio Hijo y descargó toda la ira y la penalidad del pecado sobre su propio Hijo inocente. Dios hizo justicia en su Hijo. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación quiere decir pago. Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amigos, aquí dice que lo que se demuestra es la justicia de Dios. Él tenía que mostrar que Él era justo, porque Él no podía perdonar al pecador sin hacerle pagar la deuda de su pecado. Pero en el proceso el pecador iba a ser destruido, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Él cargó todo el pecado de la raza humana sobre su Hijo, y Él pagó hasta lo sumo la deuda nuestra. Solamente de ver cómo Jesús fue tratado, fue humillado, fue blasfemado, fue abofetado, le escupieron el rostro, lo golpearon, cómo lo maltrataron. Y saben, amigos, cuando uno ve una película como La Pasión de Mel Gibson, uno dice, qué brutalidad cómo lo trataron, qué barbaridad. Yo vi esa película y cuando la vi me quedé que mi estómago estaba revuelto. Y cuando le estaban golpeando en la espalda y golpeando y no paraban de azotarlo, y la espalda se le estaba haciendo triza y le chorreaba la sangre, yo decía al ver esa película, basta, por favor, basta, basta, no sigan golpeando de esa manera, porque uno le causa una impresión tremenda. Pero saben, amigos, Mel Gibson se quedó corto del sufrimiento de Cristo. No pudo mostrar todo lo que Cristo realmente sufrió, porque no fue el sufrimiento físico del Hijo de Dios lo que le causó la muerte. Lo que le causó la muerte al Hijo de Dios fue el saberse desechado y separado de su Padre, porque Él sabía cuán ofensivo era el pecado al rostro de su Padre. Él sabía cuánto aborrecía Dios el pecado, y en ese momento era el pecador más grande de todos, el peor de los pecadores. Por eso, clavado en la cruz, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La desesperación del Hijo de Dios fue que su Padre lo hubiera abandonado. ¿Por qué me has dejado solo? Conociendo la desaprobación de Dios para con el pecado, Él sintió hasta lo sumo lo que va a sentir el pecador cuando el justo juicio de Dios caiga
en el día del juicio final, lo que va a sentir el pecador cuando sepa que queda para siempre separado de Dios. Eso sintió el Hijo de Dios. El pecado que cargaba sobre sí le quebrantó su corazón. Más que el sufrimiento físico, fue la agonía mental. Miren, amigos, tanto fue el sufrimiento del Hijo de Dios que no fue ni los clavos, ni fue los azotes, ni fue el atravesarle las manos y los pies, ni la desangrada que se dio lo que le causó la muerte. La noche anterior, cuando estaba en el Getsemaní, cuando él comenzó a orar: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La Biblia dice que cuando Dios cargó los pecados del mundo sobre él, fue tan grande el peso del pecado sobre él, al sentirse culpable y pecador. Fue tan terrible lo que él sintió que literalmente el apóstol Lucas, y Lucas era médico, el que escribió el Evangelio de San Lucas, usa algunos términos de la medicina porque le eran familiares a él. Y él da testimonio allí en San Lucas, en el capítulo 22. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí el médico Lucas utiliza dos palabras muy significativas. Una es: y mientras agonizaba, o estando en agonía. ¿Saben lo que es agonizar? ¿Cuándo decimos nosotros que una persona está agonizando? Cristo se estaba muriendo, no en la cruz del Calvario, se estaba muriendo la noche anterior en el Getsemaní. Cuando los pecados del mundo le fueron puestos sobre él, era tan grande, tan grave el peso del pecado, que él le pidió al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y en ese momento agonizaba por el pecado del mundo. Un ángel del cielo vino para fortalecerlo, no para quitarle la copa, sino para fortalecerlo físicamente, para que aguantara poder beber esa copa. Y luego dice: era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El término médico para esto es hematidrosis. Y la hematidrosis es una circunstancia que se da justamente en personas que por un intenso dolor, ya sea físico o una agonía mental muy severa, en el momento de agonizar, por esa gran presión que tienen, se revientan los capilares que están en la piel. De allí el nombre hema es de la sangre y tidrosis es de la piel. Cuando sangra la piel, dice que el sudor de Cristo eran como inmensas gotas de sangre que caían en la tierra. ¿Saben? Esta afección, esta circunstancia, la hematidrosis, se da segundos antes de la muerte. Cuando la persona ya no soporta más y finalmente o muere de un ataque al corazón, se revienta el corazón de tanto dolor, o simplemente se desmaya porque no soporta más. Cristo estaba agonizando la noche anterior. Lo que le causó la muerte en la cruz del Calvario no fue los golpes que recibió, no fue las heridas en sus manos, en sus pies, no fue la corona de espina. Ninguna de esas cosas fueron las que le causaron la muerte.
Él murió tan rápido en la cruz del Calvario por la inmensa agonía mental. Porque él estaba sufriendo. Eso es lo que le hizo pegar el grito de agonía que decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Se sintió completamente solo y solo tuvo que pisar el lagar. No hubo nadie más con él. Aún sus discípulos lo abandonaron. Todos lo dejaron solo, y todo eso lo sufrió por ti y por mí. Nadie jamás podrá decir que Dios no castiga el pecado, porque lo castigó hasta lo sumo en la persona de su Hijo. Por eso Dios no es un Dios bonachón, alcahuete. Él es un Dios justo, y a través de la muerte de Cristo se muestra la justicia de Dios, pero al mismo tiempo se muestra su misericordia, porque Él puede perdonar gracias a que alguien pagó la deuda de nuestro pecado. Yo estoy aquí, y si te conté la experiencia de mi llamado al ministerio, es para hacerte entender que no hay casualidades en el plan de Dios. Así como Dios me escogió a mí y me habló y me llamó en forma directa, así como Dios escogió a Ciro, más de 150 años antes de su nacimiento le dio nombre y lo escribió en el registro del libro del profeta Isaías. Cuando Ciro estaba circundando la ciudad, Daniel, que estaba dentro de la ciudad y tenía el rollo, salió fuera con una bandera blanca pidiendo tregua, y se acercó al campamento y pidió hablar con el general Ciro. Y allí le desenrolló los rollos antiquísimos que traía debajo de su brazo y le dijo: mira, yo he traído esto desde mi tierra cuando fui enviado a este cautiverio por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fui deportado cuando tenía 18 años de edad. Y estos libros los traje conmigo. Y cuando desenrolló el libro, le mostró a Ciro su propio nombre escrito mucho antes de que él naciera. La impresión que esto hizo en Ciro fue tan grande que lo llevó a dar el decreto de que Jerusalén sería reedificada y darle libertad a los judíos para que volvieran a su tierra. Si Dios conoce el fin desde el principio, se llamó a Ciro por nombre. Si me llamó a mí y me escogió para que te proclamara este mensaje de salvación, te vuelvo a decir, no estás aquí porque sí, por el destino o por la casualidad. Estás aquí porque Dios te escogió para salvación. Y porque Él te escogió, Él te llama. Y si tú no eres rebelde a su llamado, Él te va a salvar, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero de ti depende decirle: sí, Señor, quiero, me dejo salvar, creo en ti, creo en tu sacrificio, acepto lo que hiciste por mí y quiero ser salvo. Noche tras noche yo he estado aquí predicando el Evangelio. Noche tras noche el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón. Anoche mismo todo este lugar aquí abajo se llenó de personas que aceptaron el llamado. Pero hubo algunos que estaban aquí anoche y no pasaron. Dios no los puede obligar. Y con toda la labia que pueda tener el pastor Gambetta, tampoco te puede obligar. La decisión es tuya. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus hijos contigo para siempre. Si tú quieres esa salvación, tú tienes que escoger. Aquí hay personas que están esta noche que no estuvieron anoche. Aquí hay personas que estuvieron anoche pero que no aceptaron el llamado. Solamente Dios conoce los corazones. Quizás su corazón no estaba preparado todavía. Pero yo quiero darte esta noche, en el nombre del Señor Jesús, la oportunidad de que respondas a ese llamado. Y yo voy a hacer el llamado a 3 grupos de personas. 3 grupos de personas. Déjame explicarte por qué tú necesitas responder a ese llamado. En primer lugar,
Tú puedes decir, pero ¿por qué tengo yo que responder así públicamente delante de todos? ¿Que no puedo hacer esa decisión en mi corazón? Déjame decirte, Jesús nunca llamó a nadie a seguirle a Él en forma secreta. A todos los que Él llamó, los llamó en forma pública. A nadie llamó en privado, vas a ser mi discípulo, pero en secreto. A todos le dijo, sígueme. Tú no puedes ser un discípulo de Cristo en secreto. O eres discípulo de Él, abierta y públicamente, o no eres nada. En segundo lugar, yo te llamo en el nombre del Señor y necesitas pasar al frente, porque al pasar al frente se confirma tu decisión, porque te estás comprometiendo públicamente a servir al Señor y eso te fortalece en tu decisión de servirle. En tercer lugar, tienes que hacerlo públicamente porque tu decisión va a ayudar a otro que al verte a ti pasar al frente va a decir, yo también puedo, yo también voy a ir. Ustedes no saben lo difícil que es romper el hielo. Cuando estamos todos sentados aquí y el pastor hace el llamado, la primera persona le cuesta mucho porque no hay nadie más aquí adelante. Pero al ir pasando uno se anima a otro y al ir pasando otro se anima a otro. Por eso Dios te llama públicamente para que seas un ejemplo a los demás. Ahora, también tienes que pasar y responder públicamente porque Jesús dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Pero el que delante de los hombres me niega y me rechaza, yo también negaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. O sea, necesitas confesarlo públicamente para que Él te confiese públicamente ante su Padre y ante los santos ángeles. 3 grupos de personas voy a llamar en esta hora. Y si tú estás en cualquiera de esos 3 grupos, es para ti el llamado. Pero si tú no sientes que estás en uno de esos 3 grupos, entonces no lo tomes como personal a ti al llamado. El primer grupo, si tú nunca has aceptado públicamente a Jesús como tu Salvador personal, si nunca has hecho una decisión consciente, directa de decirle, Señor, soy pecador, no me quiero perder, creo que Jesucristo murió por mí, quiero que su sangre me limpie de pecado, quiero que su vida perfecta de obediencia se ponga mi deuda, que pague mi cuenta, te acepto como Salvador y Señor. Si nunca has tomado el paso del bautismo, que es eso lo que simboliza el bautismo, que acepto a Cristo como mi Salvador personal y que acepto su muerte y su sacrificio en lugar del mío, entonces este llamado es para ti. El segundo grupo al que voy a llamar es aquellos que una vez fueron bautizados, pero se enfriaron, se apartaron del camino del Señor, recayeron, tropezaron, se fueron de vuelta al mundo, le dieron la espalda al Señor y necesitan volver a reconciliarse con Él. Ese es el segundo grupo al cual estoy apelando en esta hora. Y el tercer grupo es, si tú conociste al Señor Jesús en otra iglesia y allá fuiste bautizado, pero no te enseñaron a guardar todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado, y has ido comprendiendo al ir escuchando la palabra del Señor esta semana, que el Señor te está llamando a una decisión más firme, a poner en práctica todo lo que el Señor Jesús ha enseñado. Si tú vienes de otra iglesia, pero no te enseñaron toda la verdad, ni todos los mandamientos del Señor, pero ahora estás comenzando a comprender que Dios quiere una entrega completa y absoluta, y quieres formar parte de ese pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios, inclusive el santo sábado, como Él lo manda en su palabra, y tú escuchas la voz del Señor, entonces te voy a pedir que tomes la decisión en esta noche. Vamos a ponernos en pie todos y vamos a orar por estas almas que ya se están acercando aquí adelante. El Señor te está llamando, y si tú estás en uno de esos 3 grupos, ven, acércate por favor.
Como te dije antes, no es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo te ha llamado. Y si tú respondes al llamado del Señor, Él te va a dar la paz en tu corazón. Y vas a encontrar el verdadero propósito de tu vida. Para eso Él te trajo aquí en esta noche. Hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Y el Espíritu Santo está obrando en este lugar. Yo no voy a llamar mucho en esta noche, porque el único que puede tocarte el corazón es el Espíritu Santo. Yo puedo hablar mucho y mis palabras no valen de nada, menos que Dios te señale, te llame, como me hizo a mí. Tú que estás allá arriba en el balcón, para ti es este llamado. Así me dijo Dios a mí. Y yo escuché la voz. Y aunque no quería, ven cómo estás, no esperes cambiar primero para entonces venir al Señor. La gente dice, cuando yo sea bueno, entonces voy a ir al Señor. No quiero ser un hipócrita. Mira, si tú crees que tú vas a desenredar tu vida, te equivocas. El que endereza tu senda es el Dios del cielo. Él es el único que puede desenredar tus problemas. Si tú esperas cambiar tú mismo para venir al Señor, nunca vas a venir, porque cada vez se va a enredar más tu vida. Si tú crees que tienes que vencer para entonces venir al Señor, déjame decirte, nunca vas a venir. Porque Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo vas a vencer por ti solo? Tienes que venir a entregarte a Jesús y Él te va a dar la victoria. Amén. Aunque no haya mencionado tu nombre en esta noche, porque me entregaste anoche o antenoche tu tarjeta, estas las voy a unir con esas para seguir orando por ti. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Mira estas almas, Señor, que han pasado aquí adelante. Tú las trajiste, son tus hijos. Tú dijiste, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto no es para todos, es para los que tú llamas. Gracias, Señor, por haber llamado a estas almas. Y gracias porque ellas han respondido a tu llamado. Séllalas para el día de la redención. Tú dijiste que de los que tú has recibido de parte de tu Padre, ninguno podrá ser arrebatado de tu mano. Pon un sello sobre nuestra decisión. Pon un círculo de protección en torno nuestro, para que el enemigo no tenga entrada. Y que cada una de estas almas preciosas para ti sean confirmadas para redención y vida eterna. Bendice a los que a través de la pantalla han tomado esa decisión en esta hora y permite que muy pronto puedan sellar su vida contigo a través del bautismo. Les entregamos en tus brazos de amor en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.